todos y a todas. En este nuevo video, en la serie de integración, hablaremos del método sobre el cambio de variable. El método de cambio de variable lo utilizaremos en cierto tipo de circunstancias. Una de ellas es si al estudiar una función f de x, esa función está escrita como una función por su propia derivada. Por ejemplo, si estamos estudiando la función seno de x por el coseno de x. En este caso, esta sería la función g y esta es su propia derivada. Si estoy calculando esta integral con respecto a x, puedo tomar un cambio de variable u igual al seno de x, de manera que al derivarla me dé coseno de x diferencial de x. Es decir, esto se va a transformar en el diferencial de u y esto se va a convertir en mu, reescribiendo la integral de esta manera. Integral de u, diferencial de u. Es decir, hemos transformado una función trigonométrica en una función polinómica, cuya integral es mucho más cómoda. Sabemos que será u al cuadrado entre 2 por nuestro anterior video, más la constante de integración. Luego, como u es igual al seno de x, puedo regresar mi cambio de variable y este sería el resultado de esa integral. Otro de los casos donde también podemos emplear el método de cambio de variable es si la función que estoy estudiando se puede escribir como una función compuesta cuya derivada se encuentra presente. Es decir, tengo una función compuesta y el argumento de esa función compuesta se encuentra derivado. Por ejemplo, tenemos una función compuesta, la función exponencial compuesta con x al cuadrado y su derivada es 2x. Si yo quisiera calcular esta derivada, pues podría ser un cambio de variable u igual a x al cuadrado, es decir, al argumento. Si este argumento yo lo transformo en u, al calcular su derivada me arrojará el 2x diferencial de x, que es lo que yo tengo acá. Entonces, esta integral se reescribirá de la siguiente manera. La función exponencial, el argumento que es x al cuadrado fue cambiado por u y todo esto ahora se llama diferencial de u. Como sabemos, la integral de la función exponencial es ella misma, más la constante de integración. Regresando el cambio de variable, el resultado final será e a la x cuadrada. Algunos cambios de variables no están directamente relacionados con la derivada. A veces pueden estar relacionadas con la función inversa de alguna de las funciones que estén presentes dentro de la integral, para poder removerlas. Por ejemplo, como tenemos la raíz cuadrada de x más 2, podríamos buscar una nueva variable que nos remueva esa raíz cuadrada. Es decir, podríamos plantearnos un cambio de variable u al cuadrado igual a x más 2, de manera que al derivar esto nos quede 2u diferencial de u igual al diferencial de x. Eso significa que donde se encuentra el diferencial de x colocaremos 2u diferencial de u. Donde esté x más 2, u al cuadrado. Pero este cambio es con la intención de que al sustituir u al cuadrado se remueva la raíz cuadrada que tenemos acá. Esta x podemos determinarla despejando desde acá. X es igual a u al cuadrado menos 2. Eso hará que nuestra nueva integral nos quede 2u diferencial de u, ya que el diferencial de x se cambia por esto. Todo esto dividido entre x, que ahora se llama u cuadrado menos 2, multiplicado por la raíz cuadrada de x más 2, es decir, la raíz cuadrada de u al cuadrado. Si se pueden fijar, u cuadrado dentro de la raíz cuadrada se simplificarán y me quedará solamente la u. Esta u se va a simplificar con esta u que tengo acá y eso hará que la nueva integral, que ya no tendrá ni esta u ni todos estos elementos, sea mucho más cómoda. Una de las integrales clásicas que se resuelve por el cambio de variable es la integral de la función tangente de x. ¿Por qué se utiliza el cambio de variable?
Porque la tangente se puede reescribir como la función seno de x sobre el coseno de x. Y como habíamos mencionado anteriormente, el cambio de variable se puede emplear siempre que tengamos presente una función y dentro de esa función, o sea, la función compuesta derivada se encuentra presente. Es decir, si v es igual al coseno de x y sabemos que su derivada es el menos seno de x, diferencial de x, esto es lo que tenemos acá. Como no se encuentra presente este negativo dentro de nuestra integral, podemos multiplicarlo adentro y fuera de la integral. De esta manera, todo lo que tenemos acá ahora, menos seno de x, diferencial de x, se llamará diferencial de u. Y el coseno de x se llamará u, quedándome el negativo de la integral del diferencial de u sobre u. Fíjense que menos seno de x, diferencial de x, se ha sustituido por el diferencial de u. Y la función coseno de x se ha sustituido por u. Esta integral, como ya sabemos, es la integral del logaritmo neperiano de u, más la constante de integración. Ahora bien, si regresamos al cambio de variable, u era el coseno de x. Entonces, esta es la integral de la función tangente. En la integral anterior, sobre la tangente de x, nos arrojó este resultado, pero también podremos encontrar en algunos textos este resultado. Y eso tiene que ver con una de las propiedades del logaritmo neperiano y de los logaritmos en general. Si tenemos una constante fuera del logaritmo, ella puede estar como una potencia de la función. Es decir, si yo tengo a por el logaritmo neperiano de x, eso es lo mismo al logaritmo neperiano de x a la potencia de a. Entonces, este negativo nos quedará de la siguiente manera. Coseno de x elevado a la menos 1. Y como sabemos, por propiedades de la potencia, esto es lo mismo que 1 entre coseno. Y por identidad trigonométrica, 1 entre coseno de x es igual a la secante. Por eso es que estos resultados son equivalentes. Un teorema importante dentro del cambio de variables es el siguiente. La integral de una función cuyo argumento no es x, sino que es alfa con x, para cualquier alfa que pertenezca a los números reales, podríamos hacer un cambio de variable y eso nos arrojará 1 entre alfa por la antiderivada de la función cuyo argumento será alfa por x. A ver, si hacemos un cambio de variable que sea u igual a alfa por x, la derivada de u será igual a alfa veces la derivada de x. Es decir, la integral de f de alfa de x, diferencial de x, podríamos transformarla de la siguiente manera. 1 entre alfa por la integral de f de alfa x multiplicado por alfa del diferencial de x. Estas integrales son iguales, por lo que lo único que he agregado es un alfa multiplicando y un alfa dividiendo para poder aplicar el cambio de variable. Alfa por x será cambiado por u y alfa diferencial de x será transformado por el diferencial de u. De esta manera me quedará 1 entre alfa por la integral de f de u diferencial de u. Asumiendo que ya conozco la antiderivada de f de u y que es f grande de u, puedo luego regresar el cambio de variable y quedarme de la siguiente manera. 1 entre alfa por la antiderivada de la función f, pero cuyo argumento será alfa x. Es decir, este resultado lo tenemos aquí. En este nuevo ejemplo, también tenemos detrás, o para poder resolver, la necesidad de utilizar un cambio de variable. Si se fijan bien, tengo aquí la función e a la 2x y tengo acá la función e a la x. Nosotros sabemos que una de las propiedades de la función exponencial es que su derivada es ella misma. Entonces, como tenemos e a la 2x, eso podremos escribirlo como e a la x elevado al cuadrado, por la propiedad de la potencia de una potencia. Si tengo una base a cierto exponente y luego eso elevado a otra potencia,
dejo la misma base y multiplico los exponentes. Entonces, voy a transformar esta expresión que tengo acá para que podamos evidenciar de una manera más cómoda el cambio de variable. Entonces, como les decía, la derivada de la función exponencial es ella misma. Entonces, es natural pensar que nuestro cambio de variable será e a la x, cuya derivada es e a la x diferencial de x. Todo lo que tenemos arriba se convertirá en el diferencial de 1. Y esta e a la x se convertirá en 1, quedándonos esta nueva integral. Para finalizar, analicemos estos dos ejemplos. En este tenemos 1 más seno de x. Lo interesante es ver que si nosotros tomamos esta función y la derivamos, su derivada se encuentra presente arriba. Es decir, el cambio de variable es 1 más el seno de x. Su derivada será coseno de x diferencial de x. Y me arrojará la función diferencial de u sobre u. Es decir, todo esto se transforma en u y todo esto en diferencial de u, arrojándome una integral mucho más cómoda. En este caso, observemos que tenemos la función logaritmo neperiano de x. Nosotros conocemos que su derivada es 1 entre x. Como tenemos esta x en el denominador, podemos emplear el cambio de variable. El cambio sería u igual logaritmo neperiano de x. Su derivada será 1 sobre x por el diferencial de x, que es justo lo que tenemos en esta zona de acá. Nuestra nueva integral será el diferencial de u en el numerador por el diferencial de x entre x sobre la raíz cuadrada de u, porque el logaritmo neperiano de u se llama. Esperemos que este video te permita iniciar en la resolución de nuevos ejercicios. Dejamos abiertas todas las redes sociales para que consultes tus dudas. Muchísimas gracias.